Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. El movimiento de los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa sigue creciendo. Ayer hubo un enfrentamiento con militares cuando intentaron entrar a las instalaciones del ejército en Guerrero, digamos, enarbolando la sospecha de que ahí estaban los estudiantes. Sí, lo que estamos viendo, Carlos, me parece es un escalamiento en el nivel de violencia de las protestas y desde luego, como ocurre regularmente en muchos movimientos sociales, la presencia de grupos muy radicalizados, muy sectarios, que se montan en una o en otra causa para tratar de llevar agua a su molino. Y lo que está ocurriendo, particularmente lo que ocurrió el día de ayer, a mí me recuerda un poco la aproximación de una estudiosa que se llamó Elizabeth Kubler-Ross, que es como una de las figuras importantes en los estudios tanatológicos, y que encontró algunos de los estadios por los cuales transita el ser humano ante la inminencia de la muerte, de su propia muerte o de la muerte de un ser querido. Y para Kubler-Ross, una de las primeras reacciones, uno de los primeros estadios ante esta noticia de la muerte es la negación. Es decir, lo primero que hace un ser humano, por ejemplo, ante un dictamen médico que le habla de una enfermedad terminal, es negarlo, es la negación a la posibilidad de la muerte, y por eso en ocasiones se recurre a una segunda opinión, a una tercera opinión. Y yo creo que lo que está ocurriendo con los familiares y con los padres de los jóvenes normalistas es precisamente esta negación, una negación que para muchos desde fuera puede parecer absurda, pero que sin embargo existe porque es una manera de aferrarse a la esperanza de la vida. Incluso vale la pena recordar, por ejemplo, que después del asesinato de Emiliano Zapata, hubo gente y se construyó una leyenda que decía que en realidad Zapata no había sido asesinado en Chinameca, que el que había llegado a Chinameca era un doble de Zapata porque el astuto había decidido no ir a esa trampa y que seguía cabalgando por las montañas del sur. No obstante, que se exhibió el cuerpo profanado por las balas del propio caudillo. Pero eso nos habla de qué tan fuerte es la resistencia para reconocer la muerte de un ser querido. Y la propia Elizabeth Kubler-Ross nos habla de otro estadio, que es el de la ira. Y yo creo que en este caso lo que estamos observando, y que se notó en los hechos de ayer en Iguala y en Chilpancingo, es también la ira. Es decir, esta enorme furia, este enorme coraje ante la posibilidad de la muerte de los hijos. Y creo que frente a estas dos reacciones, lo que tenemos son estos grupos que, decía, se montan en una causa real y que los grupos más extremistas están vinculados a la guerrilla, a la experiencia guerrillera, de tal manera que están buscando a través de estas confrontaciones y de estas provocaciones que haya una respuesta que eventualmente pueda llevar inclusive a la muerte, lo cual les produciría el tener víctimas y poder potenciar su movimiento. Así que creo que estamos viviendo un momento muy difícil porque lo que había ocurrido en semanas anteriores, que eran las marchas, las protestas, sí la infiltración de los anarquistas, sí el ataque a instalaciones de partidos políticos, de gobierno, en fin, ahora se vuelca en contra de instalaciones militares. Lo que ocurrió ayer en las instalaciones del 27 Batallón en Iguala, también presencia en frente de la zona militar en Chilpancingo, pero también en algunas zonas militares en el estado de Michoacán, nos habla de un ejercicio de provocación muy peligroso y del cual es muy difícil salir, Carlos. En primer lugar, por la precariedad de nuestro Estado de Derecho. Nadie ignora la prevalencia de la impunidad en nuestro país. Y en segundo lugar, pues por el enorme descrédito de las autoridades. De allí que los padres de los normalistas no hayan aceptado
los dictámenes de los forenses de la Procuraduría General de la República, si no hayan recurrido a los forenses argentinos. De allí que el gobierno haya tenido que mandar los restos encontrados a una prestigiada universidad europea. Todo esto lo que nos habla es de la falta de credibilidad de nuestras instituciones, y a todo esto contribuyen también pues una serie de actores, de analistas, de periodistas. Por ejemplo, en las últimas semanas hay algunos periodistas que publican que en las instalaciones militares hay hornos crematorios. Y entonces lo que nos quieren decir con esto es que los muchachos pudieron haber sido incinerados en algunos de estos hornos. Y entonces el reclamo de entrar, de irrumpir en los cuarteles para buscar eventualmente estos hornos crematorios. Pero lo que pasa es que aún si por alguna razón las autoridades militares decidieran ceder y decir adelante, entren, revisen, la respuesta no sería no encontramos tales hornos, sino seguramente tuvieron tiempo suficiente para ocultarlos, y entonces van a seguir buscando y van a seguir pidiendo. Así que en esta materia nos encontramos en un momento de alto riesgo, y mientras tanto pues permanecen varios cabos sueltos. Por un lado está el exgobernador Ángel Eladio Aguirre, que sigue operando sin que nadie ose molestarlo. Está el caso de el que fuera secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, que sigue como un eslabón perdido, y bueno, todo esto nos dice que hay quienes están jugando con fuego, quienes le están jalando la cola al tigre, y que desde luego todo esto nos configura, creo yo, un escenario de ingobernabilidad en el estado de Guerrero. Maestro Zárate, viene muchísimo y viene más conforme se vaya acercando la fecha electoral, que siempre aviva los fuegos. Gracias como siempre y muy buenas tardes. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, el maestro Alfonso Zárate, analista de Contraportada.